Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Paulina Vera, yo trabajo en el archivo audiovisual del Museo de la Memoria y estamos felices de recibirlos a todos en este espacio, inaugurando un nuevo ciclo de nuestro cine de colección bajo el título Testimonios de ayer con ojos de hoy. La primera película que los vamos a invitar a ver dentro de este ciclo es Dos rábanos dentro de la familia es mucho. La dirige nuestro amigo Rafael Gendelman, que hoy nos acompaña hoy día, y con quien vamos a conversar un poco sobre la película, sobre las motivaciones que la llevaron a hacer esta película, un poco de qué se trata. Quiero darle la bienvenida a Rafael, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Qué bien. Bueno, lo primero que quería contarte, preguntarte, pedirte que nos cuentes, es precisamente un poco a grandes rasgos de qué se trata este documental y qué te llevó a hacerlo, es decir, cómo fue el proceso, digamos, para hacer este registro y convertirlo en este documental. Bueno, este trabajo se marca como por dos cosas. Por un lado, un hallazgo, que de hecho fue en el Museo de la Memoria, de un capítulo de teleanálisis, que para los que no sepan, es un informativo periodístico de los años 80, contracultural, y como mostrando otro tipo de visiones de lo que estaba pasando en ese momento en Chile. Y es en un capítulo en el cual se hace un reportaje sobre el secuestro que sufrió mi madre, Carmen Ales, el año 85. Entonces, yo conocía esta historia, bueno, desde muy chico, en el fondo había visto recortes de diario, bueno, mi mamá también no había contado como esa historia, etc. Pero nunca había visto una pieza audiovisual y nunca había escuchado a mi madre en ese momento, que tenía 27 años cuando se gustaron, hablar sobre el tema, a mis tíos, a la gente. Entonces fue como
fue muy interesante encontrar este archivo, y como yo me dedico principalmente como a la realización audiovisual, y me interesa mucho también el tema como de la memoria y también como la identidad y qué sé yo, bueno, se cruzaban como mucho interés en este documento, y me pareció interesante como darle una vuelta y como partir un poco de este hallazgo para hacer un trabajo en relación a esa historia familiar. Y por otro lado, me habían invitado a hacer una pieza para la Bienal de Artes Mediales del año 2017, y que tenía como título Temblor. Entonces, eh, como el concepto general de la Bienal era en relación como a los eventos sísmicos, y yo, por supuesto, extrapolándolo a todos los sísmicos en cuanto a metáforas que uno puede como entender y subentender, etc. Entonces, en específico, la curatoría en la cual yo estaba, de Sebastián Rifo, se llama Dinámicas del desastre, me parece que era, pero tenía mucho que ver como con la catástrofe, con esos temas. Entonces, para mí esto fue como una buena forma de poder aprovechar este hallazgo y decir, ok, voy a darle una vuelta, y me parece que el tema como del sismo, del temblor, tiene mucho que ver bueno, con el trauma, con los eventos que te marcan, en el fondo, que te remecen, y sentí que este era como un buen tema para trabajar. A pesar de que igual es una historia, o sea, es como un drama. Bueno, toda la historia de la dictadura en general son dramas terribles. También como salir un poco de ese registro, no sé, no utilizando como cierta música, y como enfocando, tratando como de enfriar un poco el tema desde esta historia como del espacio, la concepción del espacio, a pesar de que está cargada como de emocionalidad. eh, Como que también me era importante como hacer como una pequeña reflexión en torno a cómo se cuenta una historia, cómo se cuenta la historia, no sé, de la memoria, la dictadura. Esta es una historia bastante personal, ¿no? Como dices tú, es el relato de un episodio que le ocurrió a tu mamá, cuando me imagino que tú no habías nacido, o a lo mejor eras demasiado muy chico, no habías nacido todavía. Entonces, en el fondo, hacer este registro, conversar con tu madre sobre el tema, con otros tíos, con otras personas que estuvieron como involucradas en ese evento, ¿qué significó para ti? O sea, ¿qué significó para, digamos, tus relaciones interfamiliares o intrafamiliares, digamos, tocar este tema, abordarlo de una manera tan profunda, ¿no? Porque no es lo mismo de repente tener una conversación como que puede ser un poco más superficial, que meterte en este tema profundamente a través de una grabación, de un trabajo que te ha de haber tomado, no sé, semanas o tal vez meses. Entonces, ¿qué significó para ti y tu familia trabajar este tema de esta manera, ¿no? Sí, o sea, es complejo trabajar con cosas que están tan cerca a veces, eh, como que es complejo, pero a la vez también es más fácil, creo yo, como que tiene eso, esa contradicción, porque por un lado uno se expone y uno empieza como a, empieza como a entrar en un terreno que no solo como investigativo, material, histórico, sino que también es como personal, y como que ahí uno va entrando como en cosas como emotivas, y que de alguna manera te van como afectando. Y entonces, como que eso a veces es como más complejo, pero por otro lado también tenía como acceso a historias y como a confianzas que no tenía como que construir mucho, sino que ya estaban construidas, y podía como acceder a testimonios como directamente, como de un nivel de profundidad más alto. Eh, y un poquito así como entrando más en el tema de la historia y de cómo se fue como dando, eh, como que me pareció muy interesante como un aspecto, o sea, yo tomé como un aspecto de la historia en el fondo, que es que cuando a mi madre la secuestran, eh, bueno, dar un poco de contexto antes, igual. Como la secuestran
debido no a su propia como vinculación política, sino que a la vinculación de sus hermanos, principalmente Jaime Ales y Patricio Ales, que, quienes estaban como constantemente haciendo críticas hacia la dictadura, hacia Pinochet, en programas radiales, distintos medios. Y además, Alejandro Ales, mi abuelo, el papá de mi mamá, también fue como defensor de los derechos humanos, entonces había como un hostigamiento familiar y una forma de presionarlos para que no sigan en el fondo como hablando, fue amenazar a mi madre, que no está vinculada a ningún partido político. Entonces, el momento en que la secuestran, la toman, la llevan a un auto, la encapuchan y lo que hace mi mamá es que ella empieza a hacer una cuenta y va contando en el fondo y va marcando un poco como hacia dónde va yendo el auto. Entonces va como 1, 2, 3, derecha, 4, 5, izquierda, y va como haciendo una especie como de recorrido mental del auto, lo cual le sirve para después cuando la suelta, en el fondo este secuestro, que es uno de los primeros, porque mi madre le secuestraron 3 veces, justo el mismo año en el fondo, pero este es como en el que yo me enfoco también, que los otros dos quedan un poco de lado en el video. Pero cuando la sueltan, ella rehace este recorrido con su tío, con su hermano, con mi tío, y llegan a la comisaría de las Tranqueras. Y bueno, de hecho lo hacen con un fiscal que después como que se desentiende en el fondo de esta como evidencia. Pero ese recorrido, ese ejercicio como de recuerdo y como de orientación en el espacio, como que me pareció muy simbólico y interesante para tomarlo, como en el fondo no solo como por lo interesante de la capacidad en el fondo para poder como lograr no sé, ese entendimiento con el espacio y como esa memoria, sino que también como en comparación a cómo nosotros nos relacionamos hoy día con el espacio, con la ciudad, y cómo esta falta en el fondo de atención de nuestro entorno, de nuestro contexto, debido a, no sé, la rapidez de la vida hoy día, los dispositivos electrónicos que nos dicen por dónde tenemos que movernos, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede hablar mucho sobre esto y especular mucho de las razones por qué estamos en este estado, digamos. Generar ese contraste con cómo era antes esa percepción del espacio, esa conciencia de uno mismo en el territorio y en tu entorno, versus lo que sucede hoy día. Y ahí, en el fondo, yo genero como una especie de hipótesis, pero como que en verdad tampoco me interesa en el video como resolverla, pero es una pregunta como de si esta orientación o esta desorientación hoy día versus ese ayer es también una desorientación política y una desorientación como de quién soy yo en el mundo, y por lo tanto si yo no sé como por dónde estoy, no sé cómo moverme ni hacia dónde moverme. Entonces como que es un poco esta orientación espacial también tenía que ver con esa orientación como más existencial, filosófica, política, etc. Entonces como que un poco el video se trata de eso, de como generar preguntas y se generan como distintas entrevistas con, no sé, de geógrafos, filósofos, personas que estuvieron también en ese momento, o sea, familiares, mi mamá, un poco para pensar sobre lo que sucedió, para compararlo esa época con la época actual, el compromiso que existía versus el de hoy, la ciudad de hoy versus la ciudad de ayer, etc. Rafael, tú mencionaste al principio cuando nos contabas un poco de dónde había surgido el tema del documental, que partió un poco por un hallazgo, ¿no es cierto?, con el material sobre el secuestro de tu madre en el registro de teleanálisis, que es uno de los, digamos, de los fondos audiovisuales más relevantes que tenemos nosotros como Museo de la Memoria. Me gustaría que me contaras un poco primero cómo fue ese hallazgo. ¿Tú lo andabas buscando? ¿Fue accidental? ¿Y cómo fue, digamos, enfrentarte a ese material? Sí, fue como medio accidental porque yo no sabía muy bien qué es lo que había en el archivo del museo. Entonces fue una visita que hice al museo y como en el fondo tengo como esta historia familiar que sufrió en el fondo cierto
que sufrió como las consecuencias un poco de la dictadura, y sé que hay archivos y qué sé yo, entonces me parecía interesante como subir al tercer piso, creo que es del museo, En el Centro de Documentación en el Audiovisual. centro de documentación, y ahí encontré este archivo. Entonces, primera vez que encontraba un archivo audiovisual, como que en internet ya había buscado ya cosas, había visto fotos y recortes de diario, pero por primera vez encontré un archivo, y fue súper interesante, en verdad. O sea, yo nunca había visto teleanálisis, había visto como cositas muy así como al voleo. Y encontré como muy interesante como el documento en específico, pero también, como después te lo conversé con Fernando Paulsen, que lo entrevisté para el proyecto, que al final no entró como en la parte en que él hablaba, pero la entrevista que le hice, para mí por lo menos me sirvió mucho, y él contaba como cómo funcionaba el análisis, como que realmente era una cuestión así de guerrilla. O sea, ellos filmaban, hacían las copias en VHS y la iban pasando a centros sociales, a iglesias, y se juntaban a verlo así. O sea, era como impensado, así como se juntaban a ver un noticiero, o sea, como difundir la información que no se está difundiendo por los canales oficiales. Y, y nada, está bueno, aparte que está súper bien hecho y todo, pero encuentro como interesante cómo se hace ese traslado y esa difusión de un material. Sí, efectivamente, para nosotros, como decía, como archivo audiovisual es uno de los materiales más valiosos que tenemos. O sea, es un material que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entonces es parte, digamos, de las colecciones fundamentales nuestras como museo. Y hay todavía, yo creo, muchas cosas por encontrar o por reencontrar en ese archivo que estuvo funcionando como 5 o 6 años, ¿no? Como toda la parte final de la dictadura, así que hay un material muy interesante. Y bueno, yo quiero agradecerte, Rafael, que nos haya acompañado hoy día. Igual quería, antes de despedirnos, que nos contaras un poco, bueno, como decía al principio, este ciclo que vamos a tener durante el mes de julio, que por cierto nuestra próxima película, la película Guerrero, dirigida por Sebastián Moreno. Aprovecho de dejarlos a todos y todas invitados para el martes siguiente. Eh, este, este ciclo, bien digo, Testimonios de ayer con ojos de hoy, en el fondo invita un poco a la reflexión, invita como a revisitar estos hechos. Entonces quería que nos dejaras tal vez tu reflexión acerca de la relevancia, la importancia o no, digamos, de trabajar con la memoria de esos años en el Chile de hoy, ¿no? En un país que está digamos, que está a puertas o que está viviendo transformaciones tan importantes. ¿Cuál es la relevancia y el lugar que le otorgas tú a la revisión de estos hechos históricos? Yo creo que es muy importante eh, mantenerse como despierto, y como en constante aprendizaje de la historia. O sea, como que es como el futuro, el presente y el pasado, que es como desde donde uno como que debe estar siempre como interconectado. Y para mí es súper importante, eh, bueno, este ciclo. O sea, encuentro que la idea misma de mirar hoy día el pasado, pero desde otro lugar, como no es como mirarlo simplemente por una cuestión como, en esta fecha pasó esto, la historia como que en el fondo uno recibía cuando era más chico, y como la concepción de la historia que uno tenía en el colegio. eh, Como que cada vez me he dado cuenta, y no sé, he leído ciertos autores que hablan de que la historia no es pasado, la historia es presente, y en el fondo las formas o los medios para conectarse con ese pasado, para tocar ese pasado, son múltiples, eh, desde el video, desde las piezas arqueológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Son como vehículos que te hacen entrar a un pasado y traer el pasado al presente. Yo creo que eso es muy importante, lo que hacen ustedes en ese sentido. O sea, a mí me encanta cuando se crucen los cruces entre como arte contemporáneo y memoria y archivo, porque
vuelve a la vida, en el fondo, como eso que está ahí, como que no es solo como que esto pasó en tal año, no, esto pasó, pero hoy día yo lo veo así y lo relaciono así con el presente y me hago ciertas preguntas que me sirven hoy día y que actualizan en el fondo como toda esa historia. Creo que para mí, por lo menos, así como artista, como autor, no sé, lo que me interesa mucho eso y como generar preguntas como hoy día, situadas como en el hoy, mirando el pasado, mirando el futuro, pero como actualizando el archivo. Creo que para mí eso es súper importante y es como un desafío que, no sé, como que hay que siempre estar como haciéndose. Perfecto, muchas gracias. Compartimos plenamente tu punto de vista y efectivamente es algo que intentamos hacer desde el museo, ¿no? Ir actualizando los archivos, ir actualizando la memoria de lo que ocurrió durante la dictadura en nuestro país. Bueno, nuevamente agradecerte, Rafael, artista visual, realizador audiovisual, por habernos acompañado hoy día, por estar inaugurando este ciclo. Les queremos recordar a todos que la película va a quedar alojada en nuestro sitio Conectados con la Memoria, sección películas y series. Lo pueden ver desde ahora mismo, pero va a quedar ahí alojado si es que lo pueden ver en cualquier momento. Y nada, los dejamos invitados a ver Dos rábanos en la familia es mucho, de Rafael Gendelman. Eso, buenas tardes. Chao. Chao, chao.